Muy buenas tardes. Saludamos a nuestro amable público este 21 de marzo del 2024. Eh, en este episodio de Volver al Futuro, el tiempo de los derechos en un espacio de estrategia intelectual global. Somos el cuerpo académico UJED CA 46 de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nuestro episodio del día de hoy se titula Mujeres, Democracia y Feminismo. Les quiero presentar a mis compañeras, mujeres colegas también universitarias y quienes estaremos el día de hoy charlando bajo esta temática. La doctora Gaby Valles, integrante del cuerpo académico antes mencionado y coordinadora del mismo. La doctora Paloma Barraza, académica universitaria, feminista y directora de la Asociación GPS-AC, y la maestra Jennifer de la Torre, también académica y feminista de la UJED, así como presidenta de la asociación La Tribu Durangueña AC. Bajo este parámetro, vamos a dar inicio con nuestra temática del día de hoy, que se titula La democracia, mujeres y feminismo. Si bien es cierto, hablar de democracia nos lleva a enunciar sus preceptos precisamente de libertad y de igualdad, preceptos proclamados por la democracia y no obstante reservados por mucho tiempo a una hegemonía masculina. No se extendieron hasta hacia las mujeres, quienes permanecieron invisibilizadas por mucho tiempo, tanto en el reconocimiento y más aún en el ejercicio de sus derechos políticos en todos los géneros y en este caso específico en sus derechos político-electorales. Por ello, también las mujeres fueron excluidas de esa experiencia democrática debido a las jerarquías de género preexistentes, a esa dicotomía privada y pública y a los criterios de inclusión y exclusión imperantes en el goce de sus derechos. Y para ello da cuenta el ejercicio del derecho al voto y el reconocimiento del mismo. Y en antecedente tenemos que nosotros las mujeres fue reconocido nuestro derecho de votar hasta 1953 y para el ejercicio del mismo fue hasta 1955. De esto nos da la idea cuántos años fueron prorrogados dichos derechos, no obstante no se dieron de manera inmediata o por reconocimiento natural, sino por el contrario, son muchas las mujeres que nos anteceden y empujaron para que estos derechos se hicieran visibles en reconocimiento a nosotras las mujeres y fueron activistas y feministas que inclusive en esa transición perdieron hasta su vida. De esta manera, las experiencias y los problemas de las mujeres no fueron considerados materia de decisiones colectivas. Esas dicotomías del reconocimiento público y privado de las mujeres las excluía a estar bajo los roles ya muy acendrados en el aspecto tanto doméstico como de reproducción total. De esto están dando cuenta cada uno de esos activismos que aún es una lucha inacabada. No obstante que el derecho a votar ha sido reconocido también de mucho tiempo atrás constitucionalmente, pero que en ocasiones había que recurrir y sigue habiendo la necesidad en ocasiones también de reclamarlo jurisdiccionalmente y es bajo un cincel jurisdiccional que en un momento dado se trasladó de las cuotas de género a la paridad de género de la cual hoy se reconoce. Bajo este marco que acabo de mencionar, entraremos a las preguntas detonantes por quienes nos acompañan y si me permiten, haré la primera de ellas. Me gustaría preguntarle, empezaremos con la doctora Gaby Valles, con la primera de las preguntas. ¿Cómo es y cómo debiera ser, doctora Gaby, la participación de las mujeres en los contextos públicos y políticos del México actual? Muchas gracias, doctora Lanís. Pues saludando aquí a la audiencia
de su programa Volviendo al Futuro, el tiempo de los derechos, en este episodio tan especial por ser precisamente el mes de marzo, ¿sí? En donde seguimos con la lucha activa en pro de los derechos de las mujeres. Y esta pregunta, esta primer pregunta detonante que nos lanza la doctora Alanis, yo aquí quiero destacar dos cosas, ¿no? A mí me parece que es muy importante separar el texto del contexto. Y en ese sentido, pues me parece que en cuanto a lo que dice la Constitución actualmente, la Constitución mexicana y la normativa secundaria que deriva y que detalla todo lo que dice la Constitución, que ha habido avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la participación política de las mujeres, y que esto ya viene en la Constitución, que se ha logrado a través de reformas constitucionales que se han reproducido, como les digo, en la normativa secundaria. Pues bueno, eso es lo que dice el texto constitucional y legal, pero luego también hay que hacer precisión del contexto, y aquí en el contexto pues tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia, y esta historia no ha sido favorable para las mujeres. Apenas estamos teniendo los frutos, los primeros frutos de estos avances, gracias precisamente a las olas feministas. Ahorita la doctora Alanis mencionó la lucha de las primeras activistas, y precisamente en esta segunda ola feminista pues se pretende que la mujer sea el centro de lo público, de lo político, y que haya esa participación, no únicamente de texto, sino real, de contexto. Y venimos saliendo de un episodio, bueno, es que hemos tenido un trayecto muy largo, empezando por aquellos tiempos en donde no había un reconocimiento de los derechos de las mujeres, en donde las mujeres éramos prácticamente mercancía intercambiable en un contexto patriarcal, ¿sí? En cuestión política éramos utilizadas como mercancía, les digo, para fines de alianzas políticas, y esto se daba no únicamente hablando de México o cuando éramos previo a nación independiente, sino que estoy hablando en un nivel global, ¿no? En donde las mujeres de la nobleza eran intercambiadas como productos para lograr alianzas políticas, ¿sí? Y también esto sucedía, por supuesto, no se diga, entre la gente con menos oportunidades, con menos recursos. Entonces, ahí tenemos una ausencia total de reconocimiento de los derechos, porque ni siquiera éramos consideradas parte de la civilidad, ¿no? Ciudadanas, o sea, realmente eran ciudadanos exclusivamente. Y luego después entramos a un periodo histórico en donde se da una falsa homologación del reconocimiento de los derechos de las mujeres, una falsa homologación fundada precisamente en una enmascarada afirmación de igualdad jurídica y política, ¿sí? Y me parece que de ahí vamos saliendo, porque pues de ahí no se partía de un suelo parejo y se nos homologaba precisamente y se nos sigue homologando todavía porque estamos saliendo de allí, a los comportamientos y a los estilos de vida masculinos. Entonces hemos venido saliendo, y en particular en lo que toca al rol de las mujeres en la cuestión política en nuestro país, pues me parece que tenemos avances. En 2018 en cuestión de paridad, pues ya nos acercamos a esos niveles numéricos de la integración de los órganos políticos a partir apenas de 2018, hablando del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pero no queremos que esto sea únicamente numérico. Queremos que esto sea además sustancial, material, que realmente las mujeres estemos involucradas, que seamos conscientes de nuestros derechos, y que no únicamente nos reconozcan por cuestión numérica, de cuotas numéricas. Queremos una verdadera participación, y me parece que aquí hay mucho que hacer, y este programa precisamente tiene esa intención, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y lo va a mencionar al rato, yo creo, la doctora Alanis, que tenemos una pregunta detonante
en cuanto a qué vamos a hacer o qué podemos hacer desde nuestras trincheras, canchas, para lograr esa verdadera conciencia en cuanto a los derechos de las mujeres. No queremos más Juanitas, no queremos queremos la eliminación de los estereotipos de género que son tan perjudiciales, tan nocivos, ¿sí? Y que son una barrera importantísima para que podamos acceder precisamente al ejercicio de la política como mujeres. Entonces, el rol es muy importante y yo quisiera que Jennifer continuara dando pues sus comentarios, su opinión respecto a esta primera pregunta detonante. Adelante, Jennifer. Muchísimas gracias, doctora. Gracias al cuerpo académico y pues obviamente aquí a la doctora Paloma Barraza, y obviamente a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión especial. Decíamos que es un día bien importante y justamente en el marco del 8M, por esta pregunta, dándole respuesta a la misma que planteó la doctora, yo creo que hay que ver varias situaciones que se están dando y que sí, como se hablaba, como de una forma histórica y estructural, pues los derechos no nos los dieron, los estuvimos arrebatando a este sistema. Y justamente hablábamos una parte de las olas, pero hay que entender para poder guiar esta conversación. Creo que hablar desde un contexto de olas es segmentar a muchas mujeres en una parte de un acontecimiento histórico, sí, pero no de una realidad histórica para todas las mujeres. Cuando hablábamos de olas, pues hablamos de este aspecto eurocentrista, donde se concentra solamente a las mujeres, sí, ¿no? O sea, primero hablamos que desde después de la Revolución Francesa, en 1789, cuando se crea la primera declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, pues obviamente ahí les faltó incluir a las mujeres, ¿no? Entonces, pues nos hicieron el primer borrado a nosotras porque pues no formamos parte de la historia, no éramos consideradas como ciudadanas. Pero quien nace un año después, y yo creo que aquí también sería importante nombrarnos en femenino, nombrarnos como mujeres, como personas, mujeres que generaron teoría de los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Fue conocida hasta hace 20 años, que fue Olympia de Gouges, quien empezó a un año después crea la misma declaración, pero pasándolo a las declaraciones de la mujer y la ciudadana, ¿no? Pero no se sepultó su historia, que obviamente fue guillotinada, y quien sí se le dio voz fue a Mary Wollstonecraft, que esta mujer hizo la vindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y es que hay que entender que la mujer blanca en ese contexto histórico tenía un poco más de oportunidades que las mujeres de otro color, de otros aspectos. Y aquí yo creo que es importante con el tema de la pregunta, que es cómo es y que la participación de las mujeres, ¿no? Y es que es bien importante decir que no todas tenemos acceso a esta participación política. Obviamente venimos desde una segmentación, porque si hablamos en este contexto, pues obviamente las mujeres en ese entonces, pues eran las mujeres negras, las mujeres esclavas, las que no podían participar, ¿no? Y ahora, refiriéndonos a, como dice la doctora Gaby, en el tema contextual de la actualidad, pues ahora también hay muchas mujeres que no pueden acceder a estos espacios de participación y representación política por el hecho de que pues son mujeres racializadas, son mujeres que están en las periferias, son mujeres que se les quitan los derechos y que justamente como hablábamos, ¿no? También lo comentaba al principio la doctora del tema de las dobles, triples jornadas que se hacen, los cuidados domésticos, no nada más de la crianza, sino también de cuidar a las personas adultas mayores, madres, porque siempre este rol es el de las mujeres, ¿no? O el que históricamente se nos ha dado. Y cuando hablo también de las mujeres en situación de cárcel, las mujeres privadas de su libertad, el hecho de que, pues acá también es como importante mencionarlos, que son las mismas mujeres las que están adentro, pero también las que están afuera, las que resisten un sistema penitenciario, porque son las mujeres que van y visitan a las personas en situación de cárcel, que son los varones, y son las mujeres que las van a visitar. Y en cambio, a las mujeres que están en situación de cárcel, a ellas nadie las visita, porque existe esta tercera segmentación del hecho que son mujeres, las juzga la sociedad y las juzga el Estado, y las abandona a sus familias. Entonces, en esta parte que el tema de que sí ha habido principios como comentábamos de 2018, de la paridad y estos derechos que se han ido avanzando, seguimos faltando en todos los espacios.
en todos los espacios, que haya espacios y principios de paridad en el tema legislativo, no es la misma forma que se hizo, por ejemplo, en los poderes judiciales. ¿No? Aunque han habido convocatorias exclusivas para la participación de las mujeres, para poder estabilizar esta brecha que sigue existiendo, donde la jerarquía y el gran parte de los espacios lo ocupan los hombres, pues obviamente también ha habido resistencia. Y esta resistencia, al final de cuentas, perjudica meramente a las mujeres, porque dicen, no, pero es que no queremos ser cuotas. Claro que no queremos ser cuotas, pero es que no podemos avanzar en este momento de otra forma, porque aún con un principio de paridad, son resistentes a este cambio, ¿no? Entonces, faltamos las mujeres en todos los aspectos, en el tema judicial, en el tema de los gabinetes, o sea, hablamos de puestos de primer nivel, donde pues la mayoría son hombres en todas las gobernaturas, aunque hay gobernadoras mujeres, su gabinete, y eso yo creo que lo vamos a abordar más adelante, ¿no? El tema de esta parte donde no precisamente tiene que ser mujer para que haya políticas para las mujeres y que beneficie a las mismas, ¿no? Otra de mis anotaciones que hablaba como esta parte de las acciones afirmativas que una vez que se da, lo comentaba, el tema de que qué podemos hacer también en esta participación política. Aquellas mujeres que tengan la posibilidad real de participar en temas de índole político, que no les arrebaten estos espacios para evitar estos fenómenos violentos que hubo contra las mujeres, como el tema de las Juanitas o las Manuelitas, ¿no? Pero aparte, que cuando lleguen al puesto de poder, abran las puertas y los espacios para más mujeres que requieren estar ahí. Porque es muy difícil en estos espacios políticos, porque te tienes que vincular con el sistema que ejerce el poder. Y en muchas de las ocasiones son tan pocos los espacios que hay para las mujeres que un mismo espacio la pelean más de 2, 3 personas, mujeres en ese sentido. Y los hombres pues tienen dado por hecho su curul. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues pensar en todas las mujeres, en que todas las mujeres no tenemos acceso a esta participación política, y las que sí tienen este acceso, abran puertas y dejen entrar a toda una generación, y que sigamos pugnando y arrebatando cada uno de los derechos que pues se nos han arrebatado. Porque esta realidad ya no histórica, esta realidad que estamos escribiendo todas las mujeres con teoría, con activismo, desde la academia, desde todos los espacios, es porque necesitamos estar ahí, necesitamos tomarlos, ser protagonistas, no ya impulsoras, no, protagonistas de este cambio sustancial que está habiendo a nivel contexto histórico México, Estado y universitario, y todos los índeles tenemos que estar ahí, tenemos que estar las mujeres en todos los espacios. Le paso el uso de la voz, obviamente, a la querida doctora Paloma Barras. Muchas gracias, es un gusto también para mí estar en este espacio de reflexión y análisis y compartir con distinguidas colegas a quienes admiro y estimo, tanto en el plano profesional como personal. Y entrando en materia, creo que es muy importante indicar que la participación política de las mujeres ha sido objeto constante de escrutinio y de debate. Y para poder ilustrar cómo se da esta participación actualmente, es muy importante lo que comentó la doctora Magda, la doctora Gaby y posteriormente Jennifer, reconocer ese contexto histórico y social. Y la opresión, segregación y violencia contra las mujeres trasciende épocas y fronteras. Y la historia es bien importante y nos ha demostrado la evidente discriminación hacia este grupo social al traspasar esos límites geográficos, dogmas, sistemas jurídicos, a partir de la negativa arbitraria del reconocimiento y la protección de nuestros derechos. Claro, con las contextualidades propias de cada país o región. Y este panorama es a todas luces vulnerante de
la dignidad humana de las mujeres y también deslegitima cualquier aspiración democrática de un Estado, porque se refleja en un trato injusto, inequitativo, desigual y violento, obstructor del desarrollo personal de gran parte de su población. Y esto también configura un importante obstáculo para el desarrollo social. Y esto es un problema histórico, sistemático, estructural y cultural que no escapa de los dominios del terreno político. Y hay que tener esto bien claro. Las mujeres hemos sido y continuamos siendo marginalizadas y excluidas de los espacios de poder y de la toma de decisiones políticas. Si bien hemos tenido varios logros, y me suma lo que dijo Jennifer, arrebatados, porque ha habido mucha resistencia y hay que reconocer el papel del activismo en esta parte. A pesar de estos logros en las últimas décadas, las barreras persisten. Y uno de los rostros más representativos de la discriminación hacia las mujeres en razón de género se desenvuelve en el contexto público. Y si bien se han desarrollado importantes avances en torno a la equidad de género en la vida política global, lo cual es parte toral en la justicia de género y también coloca a la igualdad como un eje central de la democracia, la realidad nos muestra otra cara, la violencia. ¿Cómo es la vida política de las mujeres en el México actual? Violenta. Este espacio, ya lo dijeron mis compañeras, históricamente masculinizado y monopolizado por varones, se ha configurado como un espacio inseguro, hostil y agresivo para las mujeres, lo cual ha provocado una enorme distancia entre las ciudadanas y la principal plataforma pública de las democracias. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta para saber cómo debiera ser la participación política de las mujeres en México. Pues yo diría que libre de violencia. La violencia en razones de género debe de prevenirse, atenderse, investigarse y sancionarse como parte de esos cambios individuales y estructurales necesarios para transformar esas relaciones de control y de dominio por relaciones que se basen en el respeto por los derechos humanos. Y aquí me gustaría también profundizar un poco en lo que comentó Jennifer. Es bien importante saber que la participación política de las mujeres no se reduce a la ocupación de cargos partidistas, de cargos de elección popular, de cargos públicos o los tradicionalmente conocidos como cargos políticos o de poder, sino que esto es una amplia gama de actividades y de roles que van desde la participación y el activismo comunitario hasta los liderazgos de los movimientos feministas y de la sociedad civil. Y aquí pues me gustaría parafrasear a Judith Butler. Judith Butler afirma que la reunión pública de los cuerpos es una forma de resistencia en el campo contemporáneo del poder. Y es esencial comprender cuál es el papel que juega esa congregación de cuerpos en el espacio público. Y los movimientos sociales y los movimientos feministas se convierten en este sentido en una poderosa ruta transformadora. Y creo que la participación política de las mujeres en México se beneficiaría enormemente si fuera más feminista. Y esto implica un enorme reto porque no solo se trata de reconocer y de identificar esos sistemas de opresión y esas formas o estructuras de poder, sino también de desafiarlos activamente, lo cual representa un reto monumental. Precisamente habiendo escuchado las respuestas de las doctoras que ahorita acaban de dar respuesta a esa pregunta detonante de la participación política de la mujer en este México actual,
podemos retomar algunos de los puntos claves en el sentido de esa participación política en que en su momento se inició con simulaciones y que dio lugar a una sentencia llamada Antijuanitas que sentó un parteaguas para la realidad sustantiva de la participación de la política de las mujeres. Gaby acotaba que en estos tiempos no queremos más Juanitas bajo la participación de un mismo género en las fórmulas para que se evitara esa renuncia que se daba en este caso de las fórmulas tituladas en donde las mujeres encabezaban y posteriormente renunciaban para que sus suplentes ocuparan la titularidad de dicho cargo. Bajo estos parámetros también se mencionó que se pasó a las llamadas cuotas de género, en donde según la entidad iban desde el 70 o al 30% o al 60-40%. Pero el cambio no solo se quiere en materia cuantitativa, sino también cualitativa, y de ahí aparece una reforma en 2019 llamada paridad en todo. También mencionaba la doctora Paloma en el sentido de estas mutaciones que ahora el enemigo a vencer es esa llamada política de género. Esa política de género a la cual ya se le da precisamente un término, pero que se viene arrastrando desde el momento en que las mujeres logran participar en dichos ámbitos. Y luego entonces pasaremos a la segunda pregunta de qué podemos hacer desde diversas trincheras para promover una agenda feminista basada en los principios de igualdad sustancial y de justicia para el 2024 en adelante. Adelante, maestra. Gracias. Es, ¿qué podemos hacer por una agenda feminista? Esa es la pregunta. Y yo creo que, aunque no queramos y que sigue existiendo esa parte de la precarización del trabajo de las mujeres, porque al final de cuentas, las mujeres que están desde la forma activista, feminista, en todos los aspectos, luego a las mujeres se nos precariza tanto nuestro trabajo por el hecho de que no tenemos derecho a cobrar nuestros conocimientos, porque entonces ya lo estás haciendo monetario. Y dices, bueno, es que tengo esta situación burguesa de comer 3 veces al día, ¿no? Pero yo creo que en esta parte, aunque no nos guste, aunque haya resistencia, porque el trabajo de las mujeres es importante y no debe de ser precarizado, aparte porque desde esta parte del tema de que las mujeres trabajan desde la autogestión, desde la autonomía o búsqueda por una independencia, más que por estas ideas de empoderamiento. Yo creo que en esta parte de qué podemos hacer por una agenda feminista, aunque no nos guste, pues tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para darles las cosas que se tienen que hacer. Y cosas que, por ejemplo, nosotras ya hemos hecho desde la parte activista feminista, es que desde 2023, a nivel nacional, diferentes organizaciones y colectivos de cada uno de los estados, desde una convocatoria nacional que se hace como parte de las constituyentes MX y la Observatoria Mexicana, de mujeres que están como en esta parte, que también estuvieron pugnando la 3 de 3 contra la violencia para las mujeres, pero justamente que vamos a ser partícipes activas en esta parte del tema de las participaciones de las elecciones que ya están aquí, pues uno de ellos es generar una agenda feminista. Esta agenda se generó a través de foros en cada uno de los estados de las mujeres, y en esta agenda se trataba de crear prácticamente enfoques y situaciones particulares de las que se vivían en cada uno de los estados. Por ejemplo, hablábamos y los retomaban de que la feminización de la pobreza siempre tiene rostro de la mujer, ¿no? Siempre tiene rostro de mujer. Y que cómo podemos esperar a participar en acciones políticas si realmente el tema de que existe una realidad de una feminización de la pobreza no nos deja avanzar. El tema de que sigamos pidiendo y exigiendo justicia porque hay un gran índice de impunidad en cada uno de los estados, es un tema que se debe abordar, ¿no? Y justamente estos temas se abordaron en estos foros. En Durango se hizo un foro, se invitaron a diferentes ponentes, vinieron, por ejemplo, Indira Sandoval, Patricia Olamendi, y entre otras personas, por ejemplo, la directora del Centro de Reinserción Social del Cerezo número 1,
de todas estas partes que debe haber, ¿no? Parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, y yo creo que toda esta recopilación de todos estos foros que hubo se generó en una agenda, se sacó en un libro. Esto es lo que se tiene que hacer en Durango, esto es lo que se tiene que hacer para que son las demandas legítimas de las necesidades que existen en cada uno de los estados, y que se hizo esta agenda y se entregó incluso a los candidatos, ahora ya candidatos presidenciales, ya se entregó al candidato Maínez, ya se entregó a la candidata Xochitl Gálvez, y se está buscando también entregar esta agenda a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque al final de cuentas son las personas que van a estar en la toma de decisiones y que necesitan saber qué es lo que tienen que hacer desde una agenda feminista. En resumidas cuentas, ¿quieren una agenda feminista? Pregúntenle a las feministas. Y creo que esa sería como mi respuesta. Ahora sí, le paso la voz a la doctora Paloma Vargas. Creo que es importante mencionar también que los retos que se han venido hablando en esta charla están arraigados en un sistema patriarcal, pero también en una matriz de dominación. Es un término de Patricia Hill Collins, y este esquema está diseñado para perpetuar la discriminación y las desigualdades. Y partiendo de esta idea, estoy totalmente de acuerdo con Jennifer. Para construir agendas feministas hay que preguntarles a las feministas para que estas agendas puedan ser efectivas y puedan adquirir profundidad. Es necesario primero preguntarles y aprender de quienes no solamente ya han teorizado sobre la cuestión, sino también han acumulado una vasta experiencia práctica. Lo comentaba Jennifer hace unos momentos, y pues como diría Oshi Curiel, la experiencia como autoridad analítica desde una posición crítica, constructiva y vivencial debe ser el hilo conductor en estas actividades o ejercicios de construcción de agenda política. Y esto necesita forzosamente de fomentar la autonomía y el liderazgo de las mujeres en todos los espacios sociales, desde la política y la economía hasta la cultura y el deporte. Y esto a la vez requiere de espacios seguros para las mujeres, para que puedan expresarse en libertad, que puedan desarrollar su potencial y poder participar activamente en la toma de decisiones. Y desde mi trinchera, una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición es la educación. El acceso al conocimiento nos da valiosas herramientas para poder comprender y analizar de forma crítica el mundo que nos rodea. Pero haciendo énfasis y retomando algo que dijo Jennifer hace algunos momentos, en México el derecho a la educación no es una realidad para muchas mujeres. Por lo tanto, quienes sí gozamos de ese privilegio, tenemos una gran responsabilidad de que esos conocimientos no se queden en las aulas y en los libros, sino llevarlos más allá, hasta la práctica, y poder resolver problemáticas de nuestros entornos y de la vida diaria. Por lo tanto, la profundización de agendas feministas requiere también de educar y sensibilizar en cuestiones de género, pero también sobre la importancia de los movimientos feministas en la lucha por la igualdad y la justicia. Creo que también esto es fundamental. Como diría Bell Hooks en algún momento, la educación feminista como conciencia crítica debe ser constante. Y desde mi otra trinchera, el movimiento feminista juega un papel fundamental. Y desde el activismo debemos de unirnos a esa lucha contra la discriminación, la violencia de género y todas las formas de opresión. Trabajar juntas, reconociendo nuestra diversidad y nuestras diferencias, apoyarnos mutuamente, compartir experiencias y conocimientos y poder formar alianzas sólidas que nos permitan avanzar
hacia un mejor futuro. Y aquí también hacer énfasis en otra cuestión que comentó Jennifer. Este ejercicio necesita de una mirada interseccional y en nuestro contexto decolonial también, que nos permita un análisis de las desigualdades estructurales que viven las mujeres en todos los contextos. Y las agendas feministas deben ser incluyentes y representativas de todas las mujeres. Y para ello es necesario escuchar diversas voces, perspectivas y experiencias para que las agendas no tengan esos sesgos y no beneficien solo a las más privilegiadas, y poder combatir de forma más efectiva esa matriz de dominación o matriz de opresión. Por eso quise iniciar mi intervención con esto. Y bueno, esto también implica poder desafiar y desmantelar sistemas de poder y privilegio. Y esto pues es cuestionar las estructuras arraigadas en prácticas, en cultura, en actos de la vida cotidiana y enfrentar y confrontar problemas como el clasismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de discriminación que se superponen con el género. Y en suma, la profundización de agendas feministas requiere de un trabajo colectivo y continuo, lo cual implica pues escuchar tanto logros pasados como presentes de los movimientos feministas e invertirle también mucho a la educación. Y vuelvo a parafrasear a Ochi Curiel, para quienes tenemos un pie metido en la academia y otro en el activismo, tenemos una gran responsabilidad de formar los nexos o construirlos para poder unir la teoría con la práctica. ¿Cómo ves, Gaby? Gracias Paloma, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, con esta tercera pregunta, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para promover esta agenda feminista de hoy en adelante? Pues bueno, yo me muevo en la academia, así como ustedes tres también. Ustedes dos tienen un pie en la academia y un pie en el activismo. La doctora y yo, bueno, formamos parte de un cuerpo académico que pretendemos hacer colaboración con mujeres como ustedes, ¿sí? Y que tenemos ese común denominador de la academia, además, que a través de ella, como lo dijo Paloma, pues podemos hacer mucho. Les digo, pues yo me muevo en la academia, yo día con día, diario, mi clase además es Derecho y Género, me muevo con mis estudiantes, con las y los estudiantes, para que pues ellos y ellas puedan hacer realmente conciencia, ¿sí? De lo que es precisamente la inclusión, de lo que es la igualdad sustancial, que son pilares fundamentales de un modelo democrático aspiracional, ¿no? Y que pretendemos que esto se haga realidad. Entonces, me parece que las docentes, los docentes, somos personajes clave en la sociedad porque estamos en contacto directo con las juventudes en formación, ¿sí? Y además, y no nada más con las juventudes, también con la gente en general, porque la gente le tiene confianza a las profesoras, le tiene confianza a los profesores, y si nosotros empezamos, ¿sí? A generar esta conciencia partiendo de nosotras y de nosotros mismos, de darle la importancia a esta igualdad tan anhelada que queremos lograr en nuestro país, pues me parece que podemos hacer muchísimo. La cancha de la investigación también da mucho, ¿sí? A través de las publicaciones que generamos, a través de la difusión, de la divulgación del conocimiento, de la creación, por ejemplo, de observatorios, ¿sí? Observatorios con una metodología científica en donde podemos analizar todo lo que tiene que ver con el status quo, ¿sí? De lo que pasa en nuestro entorno y poder además supervisar el proceso de reforma política, hablando concretamente del movimiento feminista, del movimiento que pretende poner a la mujer, ¿sí? En igualdad de circunstancias y con todas las oportunidades para participar en todo lo público, en todo lo político, y que esto, bueno, también tenga trascendencia también en el ámbito cotidiano, ¿verdad? En el ámbito privado,
pero pues tenemos que generarlo. Se me ocurre ahorita el tema de los observatorios, acordándome precisamente de una investigadora de la UNAM, de Flavia Freidenberg, que se ha hecho mucho a través de la academia, ¿sí? Y de la investigación, conectándolo y materializándolo a través de estos productos científicos, ¿sí? Que se ponen en marcha en contextos reales. Estamos además viviendo en México algo que no sé, bueno, que se da por primera vez y que esperemos que ocurra más seguido. Estamos en una contienda electoral en donde por primera ocasión tenemos verdaderas participaciones de mujeres como candidatas y con una alta probabilidad de que, en corto, en este 2024, tengamos una próxima presidenta de la República, porque pues tenemos la postulación de 2 mujeres y un hombre. Entonces, ese 2-1 nos pone en un contexto especial que esperamos que se repita más seguido en los posteriores procesos electorales en México y que tengamos presidenta de la República y que esa presidenta de la República, ¿sí? Que genere propuestas como mujer, ¿sí? Y que genere conciencia y que conecte con la agenda feminista preguntándole a las feministas. Y bueno, entonces, en ese tenor, pues esa es mi opinión aquí con ustedes y yo le paso a la doctora Lanis el micrófono para que nos haga el planteamiento de la tercera y última pregunta. Gracias, doctora Gaby. Hemos escuchado precisamente qué harían de esa agenda feminista desde las diversas trincheras de cada una de las doctoras. Y hablando de esa participación política y de las mujeres en la política y de ese proceso electoral por el cual estamos transitando, vamos a centrar esta tercera pregunta en qué harían las mujeres en la política para la renovación de la presidencia de la República en este 2024, además tomando en consideración las propuestas de campaña de las candidatas a ese cargo. ¿Cuáles serían las oportunidades que tienen enfrente estas candidatas y también los desafíos para la próxima presidenta en México? Desde el lenguaje, aquí cambia, la presidenta próxima en México. Creo que están sentando precedentes, seguramente habrá mucho por decir y quedará mucho en el tintero, pero abordaremos algunos de los puntos claves bajo este sentido. ¿Cuáles son esas oportunidades y cuáles son estos desafíos de las candidatas en estos tiempos del proceso electoral en el cual estamos ya viviendo? Sí, iniciamos ahora con Jennifer, por favor. Bueno, yo creo que justamente como lo acaba de decir la doctora, presidenta con A. Creo que es todo un cambio histórico. Y centrándome en la pregunta de qué se espera de la presidenta con A, yo creo que se espera todo y se espera nada a la vez. Y empezando nada a la vez es porque justamente de las mujeres siempre se espera lo triple, las 4 veces, las 5 veces, porque las mujeres no tenemos este derecho humano a equivocarnos, porque cuando lo hacemos somos doblemente juzgadas, porque existe un sistema que nos juzga a las mujeres, porque como ya arrebatamos de ese sistema ese lugar y ya arrebatamos de ese sistema ese poder en las que estamos nosotras ocupando esos espacios, pues ahora tenemos que hacer un papel excepcional, ¿no? Entonces yo creo que por eso no espero nada, porque sería darle una carga tremenda a la que va a ser la próxima presidenta con A, porque ya el sistema de por sí las va a estar juzgando en su actuar y en su quehacer. Y también no espero nada de la presidenta con A, por el hecho de que el tema de ser una mujer presidenta no nada más es habitar el cuerpo de una mujer, sino también tener una conciencia feminista, porque lo decía anteriormente, el hecho de que sea una presidenta no garantiza que haya más oportunidades o más espacios para las mujeres. No se basta o no basta con habitar el cuerpo de una mujer. Se necesita tener una conciencia feminista para que esto cambie. Y a la par, en el tema de por qué espero todo de esta presidenta,
Porque primero vamos a nombrarnos, presidenta con A, lo vuelvo a repetir, por el hecho de que también en esta parte yo creo que presidenta con A significa todo a la vez, porque es una esperanza de que por fin una de las nuestras llegó. Una de las nuestras llegó a la toma de decisiones y a la toma del poder del puesto más importante a nivel país. Y espero todo porque también es una esperanza para las miles de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos. Porque es una esperanza de justicia ante un país de impunidad por los 12 feminicidios que existen al día. Es una esperanza para las mujeres migrantes que cruzan todo el territorio nacional con una esperanza y un sueño de una utopía norteamericana en donde al transitar todo este territorio sufren violaciones y agresiones. Es un cambio y una esperanza de confrontar el poder del Estado militar, del Estado, del poder del paraestatal, crimen organizado. Es toda esta parte también de evitar la criminalización del uso lúdico del cannabis. Es una esperanza para las mujeres que atienden violencias, las activistas, las luchadoras, las que están al pie de raya. Es, es todo para las personas que quieren evitar este desplazamiento forzado que existe por el tema de la gentrificación. Es todo a la vez y es nada, pero esperemos que por fin llegue esa presidenta y que va a ser seguramente un cambio histórico y el rol que le tenga que jugar lo haga con la mayor representatividad, porque sí, en efecto, tiene muchísimos desafíos, pero por fin una de las nuestras llegó y entonces eso ya es motivo de orgullo. El micrófono a la doctora. Gracias, Jenny. Creo que estoy de acuerdo, los retos serán enormes y muchos para la próxima presidencia de la República, pero creo que la gran oportunidad está en enfrentar esos retos con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, creo que uno de los principales desafíos va a ser la restauración económica post pandemia y esto pues requiere estrategias para estimular el crecimiento económico, generar empleo y disminuir las desigualdades de manera general. Pero también debemos de poner un foco en cuestiones particulares que afectan a las mujeres, como en reconocer y valorar el trabajo no remunerado, que aquí ya se ha mencionado esto en varias ocasiones, en reducir y eventualmente eliminar la brecha salarial y atender las problemáticas en este sentido que afectan desproporcionadamente a las mujeres, en especial a las más vulnerabilizadas. Otro tema, ya lo dijo Jennifer, pero es bien importante, la inseguridad y la violencia que se vive en el país. Esto necesita una estrategia de seguridad integral para combatir a los grupos fácticos y la corrupción, que son problemas muy específicos y graves en México, pero también hay que ponerle atención a los feminicidios y a todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género. Es necesario prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar, que esas mujeres puedan tener un acceso a la justicia y también a la reparación para las sobrevivientes de violencia o para las familias de las víctimas. Y esto es pues darle una perspectiva de género también a las políticas públicas que pues va a enfrentar la nueva presidencia de forma orgánica. Otro aspecto que creo fundamental, con el riesgo de sonar muy insistente, hay que apostarle a la educación. Y si bien se ha avanzado en términos de acceso al conocimiento, todavía existen barreras en zonas rurales, en zonas indígenas y en zonas marginalizadas. Y esto pues fractura las oportunidades de muchas mujeres en términos de educación, que por motivos de roles y estereotipos de género, lo decía la doctora Gaby hace unos momentos, se ven obligadas a dejar sus estudios. Y hay que ponerle un foco también con perspectiva de género a la estrategia y a la reforma educativa.
por ejemplo, eliminar los materiales sexistas de la educación, implementar una educación sexual integral y también darle esta perspectiva de derechos humanos. Y en general estoy totalmente de acuerdo que la próxima presidencia tiene esa gran oportunidad de poder ser el motor de avance para las mujeres y las niñas mexicanas. Pero esto implica de un enfoque feminista en su agenda política, como una deuda histórica, como parte de la justicia social y simplemente como un requisito indispensable para poder mejorar como país. E igual voy a ser insistente de que esto también tenga ese enfoque interseccional y o decolonial para que el análisis y la acción política pueda también considerar e incluir esa imbricación de opresiones que permita generar procesos de socialización que eviten la reproducción de las violencias en general. Y pues este es un reto enorme, es una oportunidad, pero también un reto enorme, lo dijo Jennifer, porque implementar políticas feministas en este país aún encuentra resistencia cultural y política. Por eso soy muy insistente en el tema de la educación, que tiene que ir a la par y hay que fortalecerla mucho. Entonces va a requerir pues de un liderazgo fuerte y firme y también de estrategias de comunicación muy efectivas por parte de la nueva presidencia. Y creo aquí también es fundamental decir que estoy hablando desde un punto de vista pues tal vez un poco idealista y superficial. Es un piso mínimo que se requiere para que las condiciones mejoren un poco, pero también es necesario rasgar esa superficie e irnos a los problemas de fondo. Y esto me hace recordar a Micaela Drullard y en conexión con lo que dijo Jennifer hace unos momentos, no debemos de caer en la trampa de las identidades sin complejizar y el solo acceso de una mujer a un puesto no garantiza el desmantelamiento de los patrones patriarcales que moldean la cultura y la política mexicana. No hay que caer en esta trampa sin complejizar y pues hay que hacernos la pregunta de si la próxima persona que ocupe la presidencia va a desmantelar estos patrones o simplemente los va a administrar. Y los proyectos políticos no deben de descansar únicamente en las identidades, porque los cambios que se buscan son sistémicos y estructurales. Y un proyecto político que descanse solamente en una identidad, pues es muy probable que se quede corto. Y cierro con lo siguiente que me gustó mucho que dijo Jennifer, no podemos buscar el poder sin cuestionar ese poder. Y ese pues también va a ser un reto enorme para la persona que llegue a ejercer ese poder. Pues bueno, muy valiosos los comentarios de mis compañeras y pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo de su programa Volver al Futuro, el tiempo de los derechos. Gracias a nuestra audiencia por estar atenta a estos programas, a estos comentarios que ponemos sobre la mesa y que son cuestiones trascendentales de lo que está aconteciendo en nuestros días, en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra región. Agradezco a Jennifer, agradezco a Paloma, agradezco a mi compañera de cuerpo académico, la doctora Magdalena Lanís, y su servidora, Gaby Valles. Les esperamos en el siguiente episodio de Volver al Futuro, el tiempo de los derechos. Bye bye.